Para esto hemos convocado a alguien que tiene una autoridad política bastante considerable. Digo tiene autoridad política porque actualmente es el presidente del Partido Justicialista de Córdoba y tiene autoridad también desde el punto de vista institucional porque es nada más y nada menos que la tercera autoridad en materia constitucional de la provincia y presidente de la legislatura provincial, el doctor Oscar Félix González, a quien ya saludamos. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por estar. Hola, Cristian, gracias por la invitación. Bueno, lo aturdí un poco entre los anuncios y las cuestiones que, bueno, cumple su papel, la oposición, ¿no? ¿Qué referencia, qué le merece, qué análisis le merece la apertura de sesión del gobernador Schiaretti hoy? Me parece que fue un discurso acorde al momento que vive Córdoba. No es un momento para grandilocuencias, ni para desmesuras. Claro, todos hemos sufrido los efectos de la pandemia durante el 2020 y lo concreto es que Córdoba hizo esfuerzos muy importantes para el control de la pandemia y a pesar de ser una provincia en la que las actividades fueron flexibilizadas tempranamente, permitiendo la actividad económica y la actividad productiva, Córdoba puede mostrar hoy muy buenos indicadores en materia de resultados desde todo punto de vista vinculado al COVID. Fundamentalmente los índices de mortalidad. El sistema sanitario jamás se saturó, siempre hubo capacidad. ¿No llegó al 100%? No, jamás, ni cerca de eso. Jamás hubo falta de respuesta a demandas concretas. Y hay algunos números que son muy elocuentes entre el sistema público de salud y el sector privado. En números redondos, de 1.000 camas críticas pasamos a 3.000 camas críticas. Hubo una inversión importantísima de casi 8.000 millones de pesos entre el recurso humano, los reactivos para laboratorio, las necesidades para terapéutica, la logística, etcétera, etcétera. Y también hay toda una decisión frente a esto que se está viendo en el mundo, la aparición de rebrotes o de segunda ola, de tener a la provincia, seguir teniéndola en alerta ante cualquier posibilidad de una reinstalación de parte del virus, ¿no? Y eso se va a concretar en decisiones como las que hoy anunció el gobernador, que es la incorporación de 700 camas críticas más en el periodo 2021. Aparte de las que claro, llamó la atención el anuncio del gobernador de comprar vacunas, es lo que se entendió, doctor, independientemente de la nación. Sí, no, el tema es así. Hoy el ingreso de vacunas de cualquier origen al país está centralizado a través del Ministerio de Salud Pública de la Nación, que seguramente va a fijar una meta y hasta que esa necesidad fijada por el Ministerio de Salud Pública de la Nación esté satisfecha, solo el Ministerio de Salud Nacional puede comprar vacunas. Ajá. De hecho, hay un decreto vigente que estableció que todos los insumos médicos destinados a la pandemia, por ejemplo, el caso de los respiradores, Córdoba tenía comprados respiradores que, a raíz del decreto de salud que centralizó en el Ministerio de Salud de la Nación la adquisición de todos los insumos, esa compra quedó suspendida. Y después el Ministerio de Salud Nacional redistribuye entre las provincias los insumos, los equipamientos, los medicamentos. Lo que Schiaretti plantea es que una vez que el Ministerio de la Salud de la Nación complete su programa de compra y distribución de vacunas en las provincias, si las vacunas que llegan a Córdoba no alcanzan para vacunar el 70% de la población cordobesa, que es el objetivo, Córdoba va a comprar las vacunas que falten subsidiariamente para poder llegar a un 70% de vacunados en el territorio provincial. Y volviendo al discurso, a mí me pareció un discurso importante, hizo un repaso de las cosas más importantes al margen de la pandemia, de las cosas más importantes que se hicieron en el 2020 y con un planteo concreto para lo que viene en acciones del 2021. Esto de que se anuncian obras que no se hacen, yo la verdad no sé en qué país viven. La oposición, estamos hablando de la oposición que saca. A ver,
acá es muy sencillo, agarrás el auto, das una vuelta en la circunvalación y vas a ver si las obras se están concretando o no se están concretando. Y lo mismo pasa con los hospitales, los gasoductos, los acueductos. Yo a veces tengo la sensación de que es gente que critica porque cree que es obligación, si alguien está en la oposición, criticar. Y esto no es así. Esta mañana me decían falta de autocrítica en materia de seguridad. Apareció mucho. No es así. En la oposición, ¿no? Nosotros tuvimos durante el 2020 hechos que nos conmovieron, nos llenaron de dolor a todos, como el de Blas Correa o la situación de Paso Viejo. Y lo importante es tomar medidas concretas para resolver esos temas. Por eso se modificó los mecanismos de capacitación de los futuros policías, pasando a 3 años de formación contra 1 que existía hasta la fecha. Por eso se modificó la ley de seguridad pública, por eso se sancionó la nueva ley del Tribunal de Conducta, por eso se pone en marcha... La oposición está contenta, lo dijo Ardo ahí. Por eso se pone en marcha el 911, sí. Es decir... Que la oposición va a integrar el Tribunal de Conducta. Por supuesto que sí, efectivamente. Esto fue incluso fue una propuesta de Juntos por el Cambio, porque en la composición original solo estaba prevista la participación de un legislador del oficialismo y eso se reemplazó por la participación de 2 legisladores del oficialismo y un legislador de la oposición. Entonces, a mí me pareció un discurso importante, pero hay un concepto que a mí me interesa resaltar de lo que el gobernador dijo, y es que la pandemia es una nueva realidad, pero no podemos admitir que sea la única realidad para vivir en Córdoba. Hay que seguir creciendo. Y que hay que seguir viviendo, acostumbrándonos, porque Cristian, la vacunación completa de la sociedad va a demorar tiempo. Todo el mundo sabe que es necesario llegar hasta entre el 60 y el 70% de la gente vacunada para poder detener y parar una epidemia y lograr controlarla absolutamente. Desde que las industrias obtienen la autorización para la fabricación y la venta de vacunas, hasta que la vacuna está efectivamente inyectada en las personas. Y pasa necesariamente mucho tiempo, lo estamos viendo en el mundo. Hay disputas en los países europeos, en Estados Unidos, del primer mundo. Hay denuncias contra los laboratorios por incumplimiento de contratos, porque es una cosa lógica. No hay posibilidades fácticas de fabricar 3.000 millones de dosis, que es la demanda mínima que hay en el mundo, en 1 mes, 2 meses o 3 meses. Doctor, usted no tiene... Esto va a llevar tiempo y después viene todo el tema de la distribución, la logística. Que es lo más complicado, entre otras, o parte de lo más complicado y lento, ¿no? Soy un convencido de que aún resuelto el tema de la disponibilidad de vacunas, cosa que no está resuelto, pero no acá en la Argentina, en el mundo. Hoy hay conflictos en los países europeos, en los Estados Unidos, en todas partes por las dosis de vacuna. Esto nos va a llevar por lo menos el primer semestre completo. Este es mi punto de vista. Entonces, eso le estaba por preguntar, porque usted ha sido ministro de Salud y le ha tocado afrontar grandes epidemias, el como dengue, me acuerdo, la gripe A, que algunos eran negociados, que me no acuerdo tuvieron la característica de esta pandemia, pero evidentemente esto va a insumir tiempo. Entonces, lo que el gobernador plantea, la pandemia es una realidad nueva, pero no puede ser la única realidad de Córdoba. Tenemos que seguir viviendo, conviviendo con el virus, transitando un delicado equilibrio entre los cuidados necesarios para que no tengamos segunda ola o rebrotes o como quieras llamarle, pero la necesidad de que Córdoba pueda seguir trabajando, produciendo, creciendo, desarrollándose, progresando. Entonces, este concepto a mí me parece muy importante y el gobernador lo puso muy en claro y además hizo en cada área del gobierno hizo una síntesis de cuáles eran las principales acciones que el gobierno provincial se había propuesto como meta para el año 2021. Claro, que son básicamente la política de Estado entre seguridad, educación
y salud, ¿no? Doctor, para terminar y redondear la cuestión de la oposición, porque lo quiero aprovechar, se podría decir que la oposición se enrosca dentro de ese teorema de Raúl Ballini, mientras más lejos está de ejercer el poder. Baglini. Radical, sí. Por cierto, ¿no? Radical de Mendoza. Yo compartí con él un periodo en la Cámara de Diputados de la Nación. Baglini era un tipo realmente brillante y la verdad que estas expresiones de él, donde dijo, mientras más lejos está de llegar al poder una fuerza política, más audaces son sus propuestas. O más es fácil estar del otro lado. Sus propuestas, porque es fácil hablar, pero después cuando se ejerce el gobierno, la realidad se impone sobre el biribiri. Sobre la teoría. Y claro, y esto es lo que decía Baglini, efectivamente. Seguro. Doctor, decía, lo quiero aprovechar teniendo en cuenta que también ostenta el cargo de presidente del Partido Justicialista de Córdoba. El gran dilema hoy, que no solamente afronta el oficialismo, sino la oposición también, si van juntos o no, como el radicalismo, que tiene elecciones el 14 de marzo, juntos o separados parece el gran dilema, ¿no? Entre Hacemos por Córdoba y el Frente de Todos, que representa al kirchnerismo, al albertismo, si se quiere, en Córdoba, ¿no? Tarea no fácil que vienen teniendo los peronistas por estos días, teniendo en cuenta las elecciones de octubre, ¿no? Sí, así es. Además, el cronograma electoral todavía hay muchas cosas. Las PASO, por ejemplo. Claro, que no están definidas. ¿Vamos a tener PASO o no? ¿Es partidario de las PASO, doctor? Yo creo que la ley como está no tiene sentido. Sinceramente, este es mi punto de vista, lo he dicho antes, es mi punto de vista personal. Las PASO quiere decir primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas. Es decir, las PASO son un mecanismo para que los partidos políticos o las alianzas elijan sus candidatos a través de una elección primaria abierta. Yo me pregunto, en la última elección de presidente no hubo un solo partido que definiera sus candidatos a través de las PASO. Entonces, ¿para qué someter a un partido que tiene definidas sus candidaturas por consenso, por acuerdos internos, donde hay un solo candidato que representa a ese partido? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de enviarlo a una elección obligatoria? En el caso de la última elección al presidente, todos los partidos políticos que llegaron a la elección presidencial general tenían definido por consenso sus candidatos. Entonces, ¿cuál es el sentido de hacer elecciones que cuestan 3.000 millones de pesos? Formidable en un país en crisis como el que hoy está, pero además desde el punto de vista filosófico. ¿Cuál es el sentido? Si es para elegir candidato y los partidos ya lo tienen decidido por unanimidad, por consenso y por acuerdo, ¿cuál es el sentido de llevarlos obligatoriamente a una elección? Yo creo que es un tema que hay que revisarlo porque... A lo que hay que sumarle la pandemia también, porque para esas fechas... Por supuesto, no se desde calcula luego. que está. No tiene sentido. Es muy probable que en ese momento, ojalá que no, pero si estamos hablando del mes de agosto... Bueno, es la llegada de los fríos, pueden actuar desfavorablemente sobre la situación epidemiológica, así que me parece que es un tema que hay que analizarlo con mucho cuidado y yo creo que como está la ley no tiene sentido, sinceramente. Está bien. Esta es una posición personal y no del partido, ¿no? Pero ahora sí le quiero repreguntar por ese dilema de ir juntos separados. ¿Lo comprometo mucho si le pregunto o están en pleno análisis todavía o conversaciones? Para nada, en conversaciones. De hecho, cuando se vencía el mandato de las autoridades partidarias, nosotros iniciamos una ronda de conversaciones con sectores del peronismo que militan dentro del Frente de Todos, a los efectos de conformar una lista partidaria única. Claro. Y habíamos avanzado mucho, después se desencadenó la pandemia, vino la cuarentena. Me acuerdo. Y por supuesto... Pasó a segundo plano. Obviamente se suspendió la elección interna porque era loco pensar en la alternativa de hacer una elección interna en el medio de una pandemia con la gente en cuarentena, era una falta de respeto y además desde el punto de vista práctico, la esencia de la política es el diálogo, la convivencia, las reuniones, Claro. Entonces se suspendió, pero habíamos avanzado mucho.
Esas conversaciones seguramente ahora se trasladarán al armado de listas y hay toda una posibilidad de llegar con una lista única con el Frente de Todos, que represente la realidad de cada, es una posibilidad. De cada sector. Es una posibilidad, no está descartado ni mucho menos. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque como usted sabrá, es un gran dirigente político y ha vivido diferentes etapas políticas usted, doctor. Y Córdoba aparece como muy antikirchnerista en la encuesta de opinión pública, ¿no? Digo, de esta manera, en caso, suponiendo como una hipótesis de que vayan juntos, ¿no le restaría Hacemos por Córdoba? Estamos haciendo una suposición, ¿no? Hipótesis. Sí, tiene en Córdoba ese título de Córdoba antikirchnerista. Bueno, yo creo que el gobierno nacional ha dado muestras de que... Es cierto, no es lo mismo Alberto que Cristina a lo mejor. Y ha dado muestras de que algunas cuestiones que hubo inveteradamente con la provincia de Córdoba, que fueron vistas como una afrenta contra los cordobeses, se han ido resolviendo. Por ejemplo, el último ejemplo más concreto de los últimos días de diciembre fue el acuerdo por la caja de jubilación, el déficit de la provincia de Córdoba, por el déficit de la caja, donde finalmente, después de muchos años de desacuerdos y de desencuentros entre los gobiernos nacionales y el gobierno provincial, se llegó a un convenio que le pone justicia al tema, porque la Nación se compromete a aportar desde ANSES aproximadamente 20.000 millones de pesos para el año 2021 para solventar parte del déficit de la caja de jubilaciones de la provincia. Y hay, como siempre, hay quienes dicen, y bueno, eso es el pago por haberle votado. Esta es una vieja lucha de Córdoba, que arrancó cuando gobernaba el presidente Menem, siguió con el presidente de la Rúa, Duhalde en la crisis. Duhalde en la crisis, el presidente de la Rúa, y durante el gobierno de Macri. A ver, Cristian, las dos leyes y el decreto sobre los cuales se trabaja para llegar al acuerdo entre la Nación y la provincia por la caja de jubilaciones son del periodo de Macri. O sea, lo único que se ha hecho es cumplir con las leyes en este acuerdo. Es cierto que para cumplir con las pautas que la ley establece, siempre hace falta, cuando se trata de cuestiones de números y de discusiones administrativas, siempre hace falta buena voluntad de las partes. Pero hay que admitir que el gobierno nacional en este caso la tuvo, y Córdoba tuvo un buen acuerdo para su caja que le da previsibilidad, sustentabilidad en el mes de diciembre, cosa que no había ocurrido anteriormente. En épocas anteriores. Entonces todo este tema es un tema que habrá que evaluarlo, no está dicha la última palabra y bueno, seguramente en los próximos meses va a ser tema muy importante en la agenda política, ver cuál es el perfil electoral en la provincia de Córdoba, de Hacemos por Córdoba, porque obvio, es como digo, a pesar de que no hay definición acerca de que si va a haber paso o no va a haber paso, pero sí va a haber elecciones en el mes de octubre. Seguro, entonces, seguro. Donde Córdoba va a renovar los 9 de los 18 y 3 senadores, ¿no? ¿Cómo analiza el hecho de que a Juntos por el Cambio, al radicalismo, etcétera, le vaya bien en las elecciones intermedias, ¿no? Metiendo entre 4 y 6 diputados, y no tan bien Hacemos por Córdoba, pero sí ratifica la confianza de los cordobeses en las elecciones de gobernador? Los ciudadanos deciden su voto y razonan. No es lo mismo elegir. Las elecciones de medio término acá y en el mundo muchas veces son usadas para votar con mucho más libertad, para votar con otros criterios, para expresar desacuerdos, protestas, etc. Cuando se trata de elegir quién te gobierna, la reflexión es mucho más profunda. Cuando se trata de elegir legisladores, muchas veces el voto es menos elaborado, o se decide con otros criterios. Cuando se trata de elegir quién te va a gobernar en los siguientes 4 años, mucho más racional el y voto. La gente pone como medida de su voto, de la decisión de su voto, analiza un montón de cosas y lo hace con mucho más rigor
Y por eso opta. Por eso acá ha habido situaciones en las que las elecciones municipales tenían un resultado, las provinciales otro y las nacionales otro. Como que la gente, la sociedad empieza a tener una educación cívica un poco más profunda, pero ¿no? eso hay que celebrarlo, Cristian, porque claro, eso indica que, la buena política, que el siempre. mecanismo de la democracia que se ejerce a través del voto funciona y que la gente no vota con conducta de manada, es decir, no dice, che, vamos todos para allá, para todo. No, nadie es dueño de los votos. Exactamente. Doctor, ya las últimas preguntas que le quiero hacer, ya se me acaba el tiempo. Digo, ¿tiene el peronismo un banco de suplente para suplantar a Schiaretti, que no puede ser reelecto? Digo, ratificación del voto en Río Cuarto, municipalidades grandes como la de Villa María también. Bueno, usted viene ratificando el voto de los vecinos, la confianza de los vecinos en el departamento de San Javier. ¿Quién puede llegar a ser en ese abanico? Más allá que falta mucho, pero digo, hoy aparece Martín Yarlora como el único dirigente que tiene mayor responsabilidad de gestión, ¿no? Es un análisis. No, sí, lo que yo, primero, creo que dentro de la coalición de Hacemos por Córdoba hay un grupo muy importante de dirigentes de la generación intermedia y jóvenes que podrían representar a nuestra fuerza, a nuestra alianza política, con enormes posibilidades de éxito. Yo no creo que convenga dar nombres hoy, pero todo el mundo sabe, más allá de la figura de Martín Yarlora, que hay gente joven, gente de la generación intermedia, que está en la consideración de la ciudadanía y que me parece que pueden ser muy buenos candidatos, y que va a romper o modificar un ciclo que no puede... Claro. Lamentablemente lo perdimos a De la Sota en esa tragedia del accidente y Schiaretti está impedido de ser reelecto porque lleva dos periodos seguidos. Pero hasta aquí siempre se había venido dando el recambio entre uno y otro. Pero bueno, yo estoy convencido de que eso está... dentro de Hacemos por Córdoba, con todas las posibilidades de resolverse por mecanismos de acuerdo y de consenso y exitosamente. Yo no quisiera dar nombres, pero seguro, falta mucha parte, ¿no? Pero creo que eso no es un problema para nuestra fuerza política. Tiene un banco de suplente, metafóricamente. Un banco de suplente, digo. En condiciones de jugar en primera. Doctor, usted viene, recién se lo decía, ratificando la confianza de los vecinos y ganando en porcentual como uno de los legisladores que más porcentaje gana en el departamento. Digo, ¿el gran cuestión pendiente que le queda es Villa Dolores? ¿Al dirigente Oscar González? La municipalidad. Sí, probablemente. Yo nunca fui candidato claro. En estas últimas elecciones. Sí, ganó ahora San Javier, ¿no? Con más del 70%. Yo vivo en el pueblito de San Javier, sí, por la muerte del intendente, una muerte súbita. Teníamos un muy buen intendente en la localidad de San Javier. Fue muy amplio el porcentaje del triunfo del candidato. Y la otra cosa importante de esa elección, sacamos el 65% de los votos, ¿no? Yo creo que cuando uno se somete en una pequeña población, cuando uno va a una elección de estas características, es muy importante ver la respuesta de la ciudadanía, porque si uno no es profeta en su tierra, o si en un pueblo donde nos conocemos todos, uno no puede generar un triunfo contundente, habla muy mal del dirigente departamental. Claro. En ese ámbito. Pero en esa localidad, mira, me gusta destacar un hecho. Martín García, que es el presidente electo, que ya asumió, tiene 31 años. Joven. 31 años. Y esto habla, como tantos intendentes jóvenes que tenemos en Hacemos por Córdoba a lo largo y a lo ancho de la provincia, esta es la expresión de una renovación generacional que se viene dando dentro de nuestra fuerza política en toda la provincia y eso es muy importante que ocurra. Doctor, gracias, pero me queda la última preguntita, ¿por sí o por no? ¿Le gustaría ser candidato a diputado nacional? No lo he pensado en ese sentido, no está dentro de mis planes. He sido 3 veces diputado nacional. Y presidente de la Comisión de Salud también. 3 veces diputado nacional, pero no está, estoy muy cómodo donde estoy trabajando realmente en la legislatura, hemos tenido, a pesar de la pandemia, porque fíjate
la productividad legislativa del año 2020 Bueno, ha usted sido salió, de las claro. más altas de la historia, Claro. porque las nuevas modalidades de trabajo con el Zoom y con los nuevos cambios que se... las posibilidades de reunirse a distancia generó un ámbito de trabajo muy importante y que se aprovechó mucho en la legislatura. Doctor, gracias por su visita. Hasta la próxima. Gracias a vos.